Hola, estamos conversando con Jimena Escandón, que es abogada y es especialista en Derecho Laboral y Administrativo. Jimena, en el contexto del proceso de paz colombiano que siempre está en las noticias, ¿cuál es el estatus del derecho laboral y las relaciones laborales? Bueno, primero, mil gracias por tenerme aquí con ustedes. Efectivamente, Colombia está teniendo un cambio institucional profundo y social a raíz de este proceso de negociación con las FARC, en donde la estructura incluso constitucional del país empieza a cambiar, ¿no? Con unos modelos legislativos eh, extraños, por decirlo de alguna manera. Entre ese modelo de cambio constitucional, pues claramente el ámbito laboral tiene o juega un papel primordial, en tanto y en cuanto la naturaleza social del derecho laboral es el conflicto entre el empleador y el trabajador, es decir, la lucha de clases. Estamos viendo de alguna manera cómo se exacerba un poco ese diálogo entre lo justo o lo debidamente justo entre los trabajadores, en el sentido en que existen varios proyectos, unos de decreto y unos actos legislativos que pretenden conceder una serie de derechos que atentan contra el libre mercado, que atentan contra la empresa, que atentan con los diferentes factores de subordinación o de manejo de poder del empleador frente a un contrato de trabajo. Estaba hablando, por ejemplo, con la propuesta de eliminar los pactos colectivos en Colombia. Pues, digamos, es una figura jurídica, legal, institucional que en este momento se está viendo pues, afectada porque se quieren eliminar. Se está proponiendo, por ejemplo, la negociación en rama de negociaciones colectivas. Se está proponiendo también, en este momento en el Congreso se está debatiendo un proyecto de modificación de horas extra. En fin, nuestra Corte Constitucional emite unos fallos donde la mayoría de las veces incluso legisla, otorgando, digamos, ciertas estabilidades laborales reforzadas, con lo cual el margen de actuación del empleador es cada vez más estrecho. Nadie está hablando, por supuesto que debe haber respeto, equidad, justicia en estas relaciones entre los trabajadores y el empresario, pero lo cierto es que estamos viendo cómo nuestra sociedad cada vez se vuelve un poco más buenista, muchas veces sin fundamento, sin sustento, no hay, digamos que se exacerba la lectura de los derechos fundamentales hasta cierto punto en el que ya tú cuestionas hasta dónde un país o un estado como el colombiano puede llegar a garantizar una serie de aspectos en donde el mismo sistema no tiene cómo cubrir esos derechos. Si una facultad atenta contra derechos, ¿esa facultad es un derecho? En Colombia sí lo es, sin duda. Cuando para la lectura, por ejemplo, en nuestra Corte Constitucional, hay una facultad en donde, por ejemplo, tenemos un último fallo en donde se dice que el trabajador puede llegar embriagado a su puesto de trabajo. Y existe, el empleador pierde la potestad incluso de sancionarlo o terminar ese contrato de trabajo con justa causa, en tanto y en cuanto tú no demuestres que la actividad que él tiene que hacer tiene un nexo causal con el estado de embriaguez del trabajador. De lo contrario, tú estás interviniendo en la esfera íntima y privada del trabajador. Eso a todas luces es, digamos que un poco incoherente, y es cuando yo te digo que se exacerban los derechos fundamentales hasta cierto punto en el que el mismo Estado no lo puede controlar. Estamos viendo hoy, por ejemplo, como en Colombia, en este momento hay una huelga en el Ministerio del Trabajo. Eso nunca había pasado. Las cárceles, como también te estaba diciendo, en este momento estamos en un paro, no hay cárceles en el país. Los trabajadores también entraron hoy en paro. Los transportadores van a entrar en paro. Es decir, yo creo que lo que está pasando en este momento en Colombia es complicado.
es un cambio profundo. Siento que se exacerba mucho esa connotación de las libertades y de los derechos sin responsabilidad. Creo que en este momento nos hace falta una reflexión seria frente al papel del Estado, los derechos del ciudadano y cómo vamos como sociedad a enfrentar esa transición un poco que viene con el proceso de paz, ¿no? Nadie está diciendo que Colombia es un pueblo que anhele vivir en paz, ¿no? y generar un desarrollo y sobre todo cerrar las brechas y las inequidades. Pero tal vez un poco ese afán y ese anhelo ha hecho que en este momento tengamos unas transformaciones legislativas, sociales, como te decía, en el ámbito laboral, que puedan tener unos resultados complejos, ¿no? Tenemos Venezuela de vecino, lo tenemos al lado, y también siento que nos ha faltado mirar mejor, ¿no? y vivirlo mejor para no tener que repetir eventualmente esa historia. Ya las FARC se ha pronunciado y lo ha dicho claramente y sin tapujos o ningún asombro de recato en justificar y validar lo que está pasando actualmente en Venezuela, ¿no? y el gobierno de Maduro. Nosotros vamos a tener unas elecciones con un partido político de las FARC y yo siento que como sociedad aún no nos hemos pellizcado y no hemos querido fortalecer la democracia, en realidad fortalecer la democracia y no creer que lo que estamos haciendo vía fast track con la aprobación de estos actos legislativos es como en justicia y en equidad lo que la sociedad requiere para desarrollarse. Ahora que mencionaste fortalecer la democracia, me vino una idea. El régimen Chávez Maduro, Correa, Lenin, el de Bolivia, el de Nicaragua, han sido regímenes que han sido electos democráticamente por la mayoría. Han modificado las constituciones democráticamente con el apoyo de la mayoría. Y se han perpetuado en el poder democráticamente y con la mayoría. Entonces, mi pregunta es, ¿no deberíamos ya empezar a darnos cuenta de que quizás el problema no es falta de democracia, sino falta de república? Quizás no es falta de democracia, sino falta de Estado de Derecho. Sin duda alguna es falta de Estado de Derecho, sin duda alguna es falta de instituciones fuertes, pero es que meterle pueblo a todo, digamos, a todos los estamentos, no necesariamente es democracia, eso es populismo. Hablábamos hace unos días sobre la minería en nuestros países, que está completamente vetada, no existe en el contexto social o en el consciente colectivo que se puede hacer minería responsable. Por el contrario, hoy lo que redunda en América Latina es el prohibicionismo. Y a nosotros nos acaba de ocurrir algo que es completamente paradójico. En Ibagué, que es un municipio donde hay una mina de oro muy importante en La Colosa, que es La Colosa, de una multinacional que se llama Anglo Gold Ashanti, el alcalde de turno, abiertamente de izquierda y militante del polo democrático, implementó un referéndum, una consulta popular, mentiras, una consulta popular. Y el pueblo votó en contra de la explotación de la mina. ¿Qué haces jurídicamente? En El Salvador la han prohibido a nivel nacional. Jimena, ¿tú eres optimista o no eres optimista con respecto al proceso y con respecto a Colombia? No, yo estoy preocupada con los cambios que estamos viendo. Como te digo, no, el haber, por ejemplo, votado no en el referendo de paz, no es que yo sea una persona guerrerista o que, como he crecido toda la vida en violencia, crea que esa es la mejor forma de desarrollo de nuestro país. Sin embargo, como te digo, creo que el afán, o no sé, creo que hay algo, un poco de egoísmo en firmar una paz como fuera, incluso con una minoría, ¿no? Porque las FARC en número es realmente poca frente a la población colombiana y estamos transformando una constitución con lo que eso implica. Sí creo que es importante hacer reformas estatales, sociales, pero paulatinas, bien pensadas, en respeto
sobre todo de la economía de mercado, que yo siento que Colombia no lo está haciendo y creo que en este momento estamos con el péndulo yendo hacia la izquierda, ¿no? Los 90 fue una época, digamos, de pro industria, pro empresa, de liberalización, de generación de empleo, ¿no? Una serie de políticas que permitían el crecimiento económico, porque era lo que se necesitaba en su momento. Y hoy el péndulo va para el otro lado y eso pues afecta considerablemente a las empresas. Hacer empresa en Colombia es muy complicado, nuestra tasa tributaria es enorme y fuera de eso pues está todo el tema laboral, ¿no? Que yo te decía, una serie de actos y de normas que hacen que el empleador pierda la capacidad de dirigir cómo quiere generar una relación de trabajo. Y eso nos va a afectar profundamente. Jimena, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Y a ustedes también, muchas gracias. Mil gracias a ti.